Como le decía, buenos días. Desde el Instituto CLEN de la Universidad Autónoma de Madrid le damos la más cordial bienvenida a esta conferencia online titulada Escenario actual y perspectiva de la economía colombiana. Quiero destacar que esta jornada forma parte de más de una treintena de encuentros internacionales que se han puesto en marcha desde el año 2007 en el marco del proyecto Círculo de Estudios Latinoamericanos CESLA. Centrándome en el tema de la conferencia que nos atañe el día de hoy, quiero comenzar diciendo que es bien conocido que Colombia es un país que cuenta con un historial de gestión fiscal y macroeconómica prudente, basado en un régimen de inflación objetivo, una tasa de cambio flexible y un marco fiscal basado en reglas. Este contexto favoreció un crecimiento ininterrumpido de la economía desde el principio del siglo, de los años 2000, lo que permitió afrontar con relativa holgura la crisis del COVID-19 en los primeros estadios de esta. No obstante, con el paso de los meses, la gestión de la crisis ocasionada por la pandemia ha exacerbado algunas de las vulnerabilidades estructurales preexistentes, tales como el hecho de que Colombia es uno de los países con mayor iniquidad de ingreso e informalidad en el mercado laboral de América Latina, y que además ha experimentado en el último lustro un empeoramiento de los indicadores de solvencia crediticia, lo que a su vez supone una pérdida de espacio fiscal para afrontar las actuales demandas sociales y a lo que se suma la pérdida del grado de inversión. Para profundizar todos estos aspectos, contamos el día de hoy con don Ignacio Hernando Portillo Riascos. Don Ignacio es economista y especialista en finanzas de la Universidad de Nariño, Colombia. Cuenta con un máster en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Es docente a tiempo completo en grado y en posgrado en la Universidad de Nariño desde el año 2010 y paralelamente trabaja como profesor de posgrado en la Universidad Mariana desde el 2019. Las publicaciones científicas llevadas a cabo por el profesor Portillo se encuadran en las áreas de microeconomía, macroeconomía, finanzas públicas y economía del desarrollo. Sin más preámbulos, profesor, cuando usted quiera le cedo la palabra. Autónoma de Madrid, al Círculo de Estudios Latinoamericanos CESLA y a todas las entidades relacionadas que han hecho posible este evento, ¿no? Asimismo a las profesoras Sofía García y Ángeles Sánchez Díez, quien me extendieron la invitación para participar pues con esta temática. La verdad, el tema tal y como está planteado en este momento es muy complejo, muy difícil en el escenario que estamos viviendo desde el año pasado, ¿no? Un escenario plagado de incertidumbre en lo social, en lo económico. Para nosotros también hay otros escenarios, ¿no? En lo político, lo cual pues hace que, digamos, los elementos que aquí incorporemos no dejan de ser provisionales, porque no conocemos en el futuro cercano el comportamiento de cierto tipo de variables. El resumen que está presentando la profesora Sofía, efectivamente, ¿no? Describe la situación de Colombia, una economía que en términos macroeconómicos ha sido bastante estable, ha sido una de las características de este país. No obstante, en los últimos años tenemos el deterioro de algunos de los indicadores, los cuales pienso que vamos a revisar durante esta presentación. En el tiempo que tengo, pues voy a tratar de abordar parte de esos elementos. No obstante, los demás, en términos de la profundización, pues ya quedarán para las preguntas. Bueno, la agenda a trabajar en esta sesión, básicamente voy a mostrar algunos datos de la pandemia, la forma como este fenómeno ha afectado a Colombia como tal. Voy a partir de algunos elementos del contexto internacional para dedicarme ya al análisis de la actividad productiva en términos de cada uno de los componentes, tanto la oferta, la demanda, pasando al desempleo, algo del sector externo, las finanzas públicas y algunas de las perspectivas. Obviamente esas perspectivas, ya lo mencionaba, pues están sujetas a la dinámica básicamente de la pandemia, lo cual puede en un momento dado pues generar afectaciones que dejen, digamos, sin piso los pronósticos que en este momento se están haciendo. En general, este es un momento, yo lo califico más adelante como de demasiado optimismo en la economía colombiana. En los últimos 5 meses, la pandemia, digamos, ya voy a mostrar algunas cifras, ha disminuido su grado de afectación, tanto en términos de contagios como en términos de muertes, y eso ha redundado en una activación y un proceso de crecimiento bastante acelerado y recuperación de bastantes de las variables
macroeconómicas. Si eso se mantiene, obviamente muchos de esos pronósticos pues nos dan para una recuperación rápida, obviamente partiendo de que las afectaciones en el año pasado, como en el resto del mundo, pues fueron bastante significativas. Bueno, empiezo con los datos de la pandemia, ¿no? Pues Colombia, así como el resto de países, se ha visto afectada fuertemente por la misma. En términos de contagios, en los últimos 5 meses, como se puede observar en esta gráfica, han disminuido. Básicamente es el resultado ya del proceso de vacunación, que si bien es cierto, inició tarde, apenas en el mes de febrero, por problemas tanto del país como también por el acceso a las vacunas, cosa que a los países en desarrollo como los nuestros los afectó significativamente. En el resto del mundo y básicamente en las economías avanzadas, la vacunación inició a finales de 2020, cosa que no pasó en Colombia. Sin embargo, como se puede observar en esta gráfica, hay una disminución notable de los contagios. A día de hoy estamos a un promedio de 2.000 casos diarios y una cantidad de muertes cercanas a las 35, que es negativo desde luego, pero no con los efectos que se tenían en estos momentos. El momento más álgido, más complicado de la pandemia se dio hacia los meses de abril y mayo de este año. No obstante, pues la reducción, les decía, ya ha sido significativa, lo cual pues ha dado un aliciente a la economía colombiana, y esto pues se va a reflejar en los indicadores que más adelante voy a mostrar. De todas maneras, pues hay una incertidumbre, qué es lo que suceda hacia adelante. Estamos en un momento relativamente tranquilo, relativamente estable, pero hay una preocupación en el resto del mundo por lo que se están presentando, ¿no? Los nuevos rebrotes en Europa, en Rusia y varios países, pues tenemos una situación que nos hace dudar si este fenómeno lo vamos a tener hacia adelante. Bueno, ¿y cuál va a ser el efecto que va a generar sobre las variables macroeconómicas? Un contexto muy rápido de la economía mundial, así como en el caso de la economía colombiana. Yo voy a mostrar las cifras. Tenemos un crecimiento bastante acelerado, es un proceso de recuperación, básicamente digamos, de esos niveles de pérdida de actividad económica en el año 2020, pues apenas nos estamos recuperando. Esa V bastante pronunciada para el caso de la economía colombiana, para el resto del mundo también, con una diferencia significativa, ¿no? Mientras para el resto para los países en desarrollo, esa recuperación se va a dar de forma probablemente acelerada durante este año. En 2022 ya los niveles de crecimiento se estancan bastante. Bueno, otro de los fenómenos importantes, el crecimiento en el nivel general de precios, no es una situación solamente de Colombia, está pasando acá, es una situación de los países en desarrollo y de los países desarrollados también, ¿no? En el caso de Estados Unidos, pues es un elemento interesante a mostrar. En el caso del saldo de la cuenta corriente, más adelante lo voy a describir en profundidad, pues en el año 2020 hay cierto nivel de reducción en ese déficit de la cuenta corriente. No obstante, para Colombia hay un incremento significativo todavía para el próximo año como resultado ya de la misma activación del nivel de producción y del lado de la demanda. Y desde el lado del desempleo, que creo que es la variable no solamente de preocupación para la economía colombiana, sino también para el resto del mundo, pues tenemos un fenómeno bastante particular, que en la literatura económica pues en muchas ocasiones se ha hecho referencia, que es el de la histéresis, ¿no? La actividad económica se recupera rápido o relativamente rápido, pero el empleo no crece de la misma manera. Entonces mantenemos unos niveles de desempleo bastante altos. A esto hay que sumar los problemas propios de las economías en desarrollo. En este listado de países a los cuales, bueno, esta es una publicación del Fondo Monetario Internacional, pues aquí la economía colombiana es la que presenta la tasa de desempleo más alta, 13.8 proyectado para 2022, y un cierre en 2021 alrededor del 14%. Es una tasa bastante significativa, más allá de problemas como la informalidad, que durante el periodo de pandemia pues también tendieron a incrementarse. Entonces, este fenómeno en general se va a repetir en la economía colombiana, obviamente con sus algunas características muy particulares que paso a mencionar. ¿De acuerdo? Creo que se me pasó. Bueno, en términos generales, advierto algunas cuestiones que muestran las asimetrías en la recuperación que se está generando en el mundo y las afectaciones por la pandemia como tal. América Latina, como se puede observar en esta gráfica, ha sido la más golpeada en términos de la pandemia, ¿no? Un 7% de disminución de la producción, y aunque efectivamente se va a dar un proceso de recuperación durante este año, el año siguiente ya tenemos un crecimiento a la mitad. Entonces, esas asimetrías en el mundo se mantienen. Hay una distribución bastante desproporcional en términos de los costos. Aquí en el panel de la derecha también muestro cuánto ha aportado América Latina en términos de muertes, en términos de casos. Mientras la población de América Latina es de 8,4%, las muertes que aportan
Pues esta región son del 30% y los casos confirmados del 18.5%. Esto tiene que ver con muchos aspectos, pero esas asimetrías macroeconómicas y esa capacidad que tienen los gobiernos de intervenir se ve reflejada precisamente en este tipo de cifras. Cuando hablo de las variables macroeconómicas, hago referencia, bueno, a las medidas que han adoptado los distintos gobiernos, ¿no? Tanto en términos fiscales como monetarios y el resto de instrumentos para poder intervenir en la economía. Y hago una aclaración importante también, ¿no? Las economías de América Latina ya venían de un proceso de crecimiento bastante lento hasta 2019. De hecho, ya se venía hablando de una década perdida. En el sexenio 2014-2019 el crecimiento fue prácticamente nulo. Es decir, no venían unas economías con un rápido crecimiento cuando les llega la pandemia, como digamos una situación totalmente distinta a la que sucedió por allá en el año 2008-2009 con la crisis financiera y económica de los países, como lo denomina José Antonio Ocampo, del Atlántico Norte, ¿no? Es una situación completamente distinta. Entonces, la capacidad de intervención también se reduce. Pero bueno, en ese escenario, pues nos llega la pandemia y las afectaciones han sido notables. Voy a mencionar algunos datos que publicó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística el día de ayer, ¿no? Aquí están las afectaciones más grandes de la pandemia. El mes de abril, quizá el punto más álgido, más problemático de la pandemia, con una caída del 20,6% de la producción en términos interanuales, ¿no? Y cosa que se mantuvo hasta finalizar el año 2020 e inicios de 2021. De ahí inicia un proceso de lenta recuperación. Obviamente aquí los datos tan elevados, ¿a qué se deben? Básicamente a la base de comparación, ¿no? Una base de comparación pues muy pequeña muestra unas cifras de recuperación acelerada. Sin embargo, si nosotros hacemos ya la comparación mes a mes y los periodos todavía, pues la economía colombiana no está en los niveles del año, bueno, de la prepandemia, y si los comparamos incluso con 2019, todavía no alcanzamos esos niveles como tal. La recuperación también es asimétrica entre sectores, básicamente los que están más adelantados desde el sector terciario, el secundario fundamentalmente las manufacturas, pero no tanto la construcción, y por otra parte la agricultura, que entre otras cosas, por lo menos digamos durante la pandemia el proceso de producción, a pesar de todas las afectaciones, terminó generando un crecimiento. Entonces, este es el último dato publicado por el DANE, un crecimiento en el mes de septiembre del 12,9% en relación al año anterior, un crecimiento también positivo en términos del tercer trimestre de este año, que alcanza ya el 13%, en términos trimestrales con relación al trimestre 2 del año 2021, crecimiento del 5,7% y un crecimiento acumulado bastante importante del 10,1%, lo que haría pensar que hacia el final del año, si se mantiene todo, es decir, sin contar las probables afectaciones que pueda generar la pandemia, ¿de acuerdo? En términos de algún confinamiento que pueda llegar a suceder, auguran probablemente un crecimiento cercano al 10% durante el año 2021. Eso desde luego es positivo, pero está plagado de bastante incertidumbre. Lo voy a mencionar, y no solamente por la pandemia, sino por los propios resultados macroeconómicos, ¿no? En términos de las finanzas públicas, del sector externo, ¿de acuerdo? Y lo que pueda suceder, pues, en el resto del mundo. El análisis desde el punto de vista de la oferta, pues nos deja mirar que las actividades que más rápido se han recuperado han sido las relacionadas con el sector terciario y el sector secundario. Ya lo mencionaba, el sector secundario, fundamentalmente las manufacturas, no tanto la construcción apenas se está recuperando, está todavía en niveles pues por debajo de los que se tenían antes de la pandemia. En el sector terciario sí hay una recuperación bastante acelerada, fundamentalmente lo que tiene que ver con el comercio, ¿no? Y después hay otras actividades que poco a poco han ido retomando la normalidad. El caso del turismo, el caso de los restaurantes y todos los servicios que se han ido beneficiando de la reapertura que se ha dado pues en la economía colombiana, lo cual es bastante significativo, bastante importante. Eso no ha sucedido con el sector primario. El sector primario ya venía de crecimientos bastante bajos durante años anteriores a la pandemia, y una afectación también en términos de la explotación de minas y canteras, ¿no? Bueno, eso en términos entonces de la oferta. Los resultados entonces se ven bastante influenciados por la dinámica que han tenido las actividades relacionadas y beneficiadas con el proceso de reapertura como tal.
Bueno, aquí muestro unos datos muy rápidos del Producto Interno Bruto de Colombia. Les decía que Colombia, al igual que el resto de América Latina, no venía creciendo fuertemente hasta antes de la pandemia. De hecho, entre 2015 y 2018, la tasa de crecimiento medio fue apenas del 2%, ¿no? En 2019 tuvimos una tasa de crecimiento del 3,5%, pero pues no era un crecimiento significativo. ¿Y por qué se dio ese proceso? Fundamentalmente por la culminación de el ciclo de las commodities por allá entre 2013 y 2014, cosa que había beneficiado bastante a la economía colombiana, por lo menos desde los años 2005-2006. Una vez se termina ese ciclo de las commodities, unos precios bastante favorables para los hidrocarburos y los productos mineros, que son los principales productos de exportación, pues de ahí en adelante la economía colombiana ya venía creciendo de manera muy lenta. Llega la pandemia, entonces los efectos son bastante notables. Como se puede ver en la gráfica, pues todos los componentes de la demanda agregada cayeron, no excepto el consumo público, ¿no? Como fruto de la intervención, fruto de las medidas que tomó el gobierno, y también la inversión, ¿no? La inversión fue la variable que más cayó, es la variable que se mira en esta parte, una caída de alrededor del 20%, y de hecho la inversión tiene una característica, por lo menos en los países en desarrollo, igual hay algunas similitudes en los países desarrollados, que es la que más rápido empieza a mostrar esos signos de deterioro y también la que se tarda más tiempo en recuperarse. De hecho, de los componentes de la demanda agregada, uno de los que menos ha crecido es precisamente el de la inversión. Adicionalmente, pues nosotros, más allá de las afectaciones que se dieron durante la pandemia, ya los mostré que fueron muy notables, pues nosotros hemos tenido unos fenómenos muy particulares. En el año 2021, hacia los meses de abril, mayo y junio fundamentalmente, ya mostraba en una gráfica que se dieron los efectos más importantes de la pandemia, pero a eso le tuvimos que sumar el tema de los paros, ¿no? Las movilizaciones sociales que se dieron a partir hacia finales del mes de abril y se extendieron por 2 meses, pues, con unas afectaciones pues bastante importantes en la economía, más allá de los problemas que ya son estructurales de orden público en la economía colombiana. Entonces son varios elementos los que aquí entran a revisarse, y cosas que también tendrán efectos hacia adelante, porque algunos de estos temas, yo diría que la mayoría, no están resueltos. No hemos resuelto el tema de la pandemia, no sabemos qué va a suceder hacia futuro, tampoco el tema de la movilización social, ¿no? Porque muchas de esas reclamaciones, muchas de esas demandas que han hecho los grupos en este momento, no se han abordado, ni siquiera hay una salida a los mismos. En este momento estamos ya en un contexto de, prácticamente en un proceso electoral en curso, ¿no? Tanto para el legislativo como en el mes de mayo del año 2022 tenemos elecciones presidenciales, y seguramente todos estos elementos pues van a aparecer y pueden afectar la dinámica de la economía colombiana, agregando más elementos a la incertidumbre. Bueno, si nos vamos estrictamente a la recuperación, ¿por qué ha estado guiada? Fundamentalmente por el consumo, ¿no? Y fundamentalmente por el consumo, tanto consumo público como privado. De hecho, en las cifras que publicó ayer el DANE, el consumo creció en un 20%, el privado, el público estuvo más o menos por las mismas cifras. Este fenómeno es lo que se ha denominado una demanda en represada, ¿no? Las familias ahorraron algunos recursos durante la pandemia y es en este momento donde los están gastando, quizá guiados por el optimismo, ¿de acuerdo? Entonces, esos elementos pues también han contribuido, al proceso de crecimiento. También hay una recuperación importante de la demanda externa, ¿de acuerdo? Los términos de intercambio han sido favorables durante estos meses, por lo menos para las actividades de exportación de Colombia, ¿no? En el caso de los hidrocarburos, un crecimiento importante de los precios del petróleo. Recordemos que en el marco de la pandemia, por ahí en los meses de abril y mayo, llegaron a unos precios de $30 el barril. Ahora estamos en precios por encima de los $80, lo cual es importante en términos del sector externo, ¿no? También hay un crecimiento importante de la demanda externa para otro tipo de productos. El caso del café es bastante significativo para Colombia. Tenemos unos precios muy favorables, cosa que pues van a beneficiar el sector externo. La única variable, ya lo había mencionado, es la inversión, que está todavía por debajo de los niveles de prepandemia. Bueno, variables de preocupación, los lunares dentro de la economía colombiana y de muchas economías en el mundo, ¿no? La tasa de desempleo. El desempleo creció de una manera notoria durante la pandemia y se ha ido recuperando de una forma muy lenta. Colombia cerró el año 2020 con una tasa de desempleo del orden del 16% para las 13 principales ciudades y el 14% para el total nacional, ¿no? Pero
prácticamente eso ya se convierte en un elemento de carácter estructural. ¿Por qué razón? Mientras la economía se recupera, ya lo mencionaba, rápido, el desempleo todavía está muy lejano al que se tenía antes de la pandemia. Nosotros veníamos, si bien es cierto, el desempleo venía creciendo ya desde 2015, la media era de alrededor de 9,5%. ¿No? Este año vamos a cerrar una media de alrededor de 13%, es decir, un incremento de prácticamente 4 puntos porcentuales que todavía no ha recuperado la economía colombiana, ¿no? La economía colombiana perdió en su momento 5 millones de empleos, 5.3 millones, se han recuperado algo así como 4 millones de empleos, lo que quiere decir que nos hace falta por recuperar 1.3 millones de empleos, con un elemento adicional, y es el incremento de la informalidad, ¿no? El incremento de la informalidad, cosa que ya es un fenómeno también estructural de la economía colombiana. Entonces la pandemia lo que viene es a ahondar todos esos problemas que nosotros tenemos en el país, ¿no? O sea, a esto le sumamos el incremento de la pobreza monetaria, ¿no? Durante el año 2020, que llegó al 42,5%, el incremento de la pobreza extrema de alrededor del 15%, pues digamos el fenómeno se vuelve mucho más complejo, mucho más difícil. Se han adoptado medidas, pero definitivamente el desempleo no ha cedido lo que se buscaría. Tiene que ver con la estructura productiva de la economía colombiana, desde luego, ¿no? Bueno, aquí hay una variable también de interés, ya lo mencionaba al inicio, que es la inflación, ¿no? La economía colombiana, desde la adopción, ya lo mencionaba en la presentación la profesora Sofía, de la adopción del esquema de inflación objetivo, pues la inflación se ha mantenido en niveles muy bajos si lo comparamos con lo que se tenía en los años 70 y 80, pues en este momento sí hay una preocupación, y ahí acá lo observamos al final de la gráfica, ¿no? El año pasado Colombia cerró con una inflación de 1,61%, una de las inflaciones, uno de los resultados más bajos en el historial del país. Esa inflación ha empezado a incrementarse, ¿no? Ha empezado a incrementarse. Las explicaciones están tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda. Desde el lado de la oferta, ya lo conocemos, a nivel global tenemos un problema con las cadenas de suministro que han incrementado los fletes, que han dificultado la llegada de mercancías a los países, pero también tenemos unos problemas internos que había mencionado, ¿no? El tema de los bloqueos que se dieron por allá, o los paros que se dieron durante los meses de abril y mayo, pero hay otros elementos adicionales que están afectando el comportamiento de esa variable. ¿Cuál es el problema? El problema es la incertidumbre que se genera, ¿no? En la medida que crezca la inflación, pues si bien es cierto lo que ha argumentado la banca central, es que no se afecta la inflación básica, ¿de acuerdo? Es un efecto temporal relacionado con el comportamiento de los precios de algunos productos, fundamentalmente alimentos. Las dudas poco a poco se van ampliando, ¿no? Por la temporalidad. Se suponía, por ejemplo, que con los paros, pues ya en los meses de julio, agosto, íbamos a tener una reducción. Esa reducción no se ha dado, ¿de acuerdo? Y la inflación va a cerrar este año en una tasa muy cercana al 5%. Y el próximo, que está por encima del rango meta establecido por la banca central, y está por encima también de de los pronósticos que se hacían inicialmente con relación a esta variable. Ante esa situación, que es lo que ha hecho el Banco Central, un poco ir disminuyendo ese estímulo monetario. Durante el periodo de pandemia, la tasa de política monetaria llegó hasta el 1,75%. En este momento ya ha empezado ese proceso de incremento de las tasas de interés. Tenemos una tasa de interés de intervención del 2,5%. Se espera que hasta el final del año llegue a un nivel del 3%, porque eso también podría contribuir al crecimiento de los precios. Además que por el momento estamos con una tasa de interés en real negativa, ¿no? Inflación del 5% y las tasas de interés alrededor del 3%. Entonces, este también es un fenómeno de preocupación en la economía colombiana. Constitucionalmente, el Banco Central tiene la obligación de velar por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda, y estamos entonces en unos niveles superiores, más con los antecedentes que tenemos en América Latina, pues no tanto así para el caso colombiano. Otra variable fundamental dentro del análisis es la situación fiscal, que también genera incertidumbre en la economía colombiana, ¿no? Así como la economía colombiana se ha recuperado muy rápido, pues no podemos dejarle de lado lo que pasa con las finanzas públicas. El año 2020, desde luego, con las medidas que adoptó el gobierno nacional, hay un crecimiento importantísimo del déficit fiscal. Aquí están datos del gobierno nacional central en azul y del sector público consolidado en rojo. El déficit fiscal para Colombia en el año 2020 alcanzó el 7,8%. En este año vamos a tener un déficit fiscal del 8,6%,
¿no? Y hay una proyección para el año 2022 de alrededor del 7%. A eso le debemos sumar algo, y aquí ya lo mencionaba la profesora Sofía en la presentación, y es que Colombia perdió el grado de inversión. Ese grado de inversión que lo había recuperado en 2011, pues en mayo de este año ya se nos perdió. ¿Por qué razón? Precisamente por toda esa incertidumbre que se ha generado. Pues la situación fiscal es bastante compleja, no solamente para este país, sino para el resto del mundo. Se conjugan aquí dos cosas. Uno es la necesidad de gastar más, ¿de acuerdo? Por las necesidades que se requieren en el marco de la pandemia, fundamentalmente el gasto social, y lo otro es la caída de la actividad económica que termina redundando en una reducción de los ingresos públicos. Si unimos esas dos cosas, entonces hay un crecimiento notable de ese déficit fiscal, que tiene que ver con algunas cuestiones estructurales de la economía colombiana, desde luego que sí, ¿no? La baja presión fiscal que existe en nuestro país, hay algunos elementos como las exenciones tributarias, la baja capacidad que tiene el mismo Estado para recaudar estos ingresos, pues tiene que ver con el resultado que obtenemos acá. Y desde el lado del gasto, desde luego un componente de inflexibilidad del gasto y unas necesidades apremiantes para incrementar el mismo. Aquí voy a mostrar unos datos que tiene unas proyecciones de el Ministerio de Hacienda en la presentación del marco fiscal de mediano plazo. Estas proyecciones hasta el año 2032 nos dejan muy claro el proceso, pero aquí hay algunas preocupaciones importantes, ¿no? El año 2020, aquí está el balance total, menos 7,8%, año 2021 y 2022 seguimos en niveles altos de déficit fiscal. Sin embargo, ¿qué preocupaciones existen? El ajuste que tendría que hacerse entre los años básicamente 2023 y 2024 en adelante. Este gobierno terminó de tramitar una reforma tributaria que inicialmente la presentó en el mes de abril, pero que finalmente se retiró. ¿Por qué razón? Básicamente por las protestas sociales que se dieron durante esas fechas. Pero en adelante, pues nuevamente hizo el trámite entendiendo las dificultades fiscales y, digamos, un poco las exigencias de las agencias de rating, ¿no? Entonces, al final se aprobó una reforma tributaria. Esa reforma tributaria va a permitir el incremento de los ingresos fiscales, no los necesarios, no los que requiere la economía colombiana, apenas 1,5% del PIB, con efectos solamente que se van a poder visualizar o se van a reflejar en el año 2023. También hay algunas medidas con relación al gasto, ¿no? A limitar un poco el crecimiento del gasto, ¿de acuerdo? Pero esa les va a exigir, y en términos políticos, pues hay una dificultad, ¿no? Que el mayor esfuerzo tendrá que hacerlo el próximo gobierno que va a asumir hacia mediados del año 2022. Entonces, esos recursos son insuficientes. Entonces, la incertidumbre en términos fiscales todavía existe. Además de eso, pues como resultado del déficit fiscal, ya lo voy a mostrar en la siguiente transparencia, hay un crecimiento de la deuda, ¿no? De la deuda pública, tanto interna como externa, cosa que han insistido pues las entidades multilaterales y las agencias de rating a la hora de quitarle a Colombia el grado de inversión. Aquí está la deuda bruta. En 2019 teníamos 50,3% y solamente en el año de pandemia pues sube hasta el 64,7%. En la ley 2155 de 2021, que modifica en parte, digamos, el funcionamiento de la regla fiscal en Colombia, adiciona un indicador. Anteriormente, pues teníamos un indicador básico que es el balance primario, pero a ese le adicionamos un indicador de deuda, ¿no? Que lo fija ese techo de la deuda en el 71%. ¿Qué vamos a tener para Colombia? Pues básicamente que los niveles de deuda se van a mantener muy por encima de los históricos, ¿no? Entonces aquí nivel de deuda se va a ir reduciendo, pero poco a poco en la medida que se consigan los objetivos en términos del déficit fiscal, ¿de acuerdo? Va a ser muy complejo, va a ser muy difícil porque le exigirá al nuevo gobierno tramitar nuevamente una reforma tributaria. En nuestro historial tenemos un problema básico, es que cada 2 o 3 años tenemos que estar tramitando una reforma tributaria con el objetivo de financiar esos gastos que tenemos. Es decir, a nosotros nos queda más fácil incrementar el ingreso y no tanto atacar el lado del gasto. El problema de la deuda, bueno, no solamente es de Colombia, ¿no? De gran parte de los países en desarrollo que luego de esta crisis quedan en una situación bastante difícil. El caso de Chile también, algunas similitudes con Chile en términos de la protesta social y digamos, las demandas requeridas por la sociedad, lo cual implica necesariamente el mantenimiento de unos gastos. Para Colombia sí sucede igual, ¿no? Varios de los gastos o varias de las decisiones en materia de política fiscal que se tomaron
durante la pandemia van a buscar que se vuelvan prácticamente permanentes. No son coyunturales, se supone, ¿no? Año 2021, se ampliaron ahora hasta 2022, pero más adelante se va a reclamar que las mismas se mantengan. ¿Eso qué implica? Pues que necesariamente haya más recursos para la financiación. Aquí está el crecimiento de la deuda externa, ¿no? Tanto pública como privada, llega aproximadamente a los 155.000 millones de dólares. La deuda externa siempre ha sido una preocupación de las economías latinoamericanas. Afortunadamente se han tomado algunas decisiones en términos de la composición, ¿no? La mayor parte de la deuda es de largo plazo, ¿no? Bueno, para evitar este tema de los descalces y que siempre hemos mencionado en la literatura, ¿no? De todas maneras, el crecimiento es significativo. Se mantuvo prácticamente constante durante los años en los cuales las economías se beneficiaron por los precios muy favorables de las commodities, pero de ahí en adelante, miren ustedes, año 2014, más o menos a mediados, empieza a crecer nuevamente la deuda y prácticamente el proceso ha sido repetitivo, no es a carácter procíclico de la política fiscal en términos del endeudamiento. Bueno, un elemento más entonces dentro de esa incertidumbre que voy mencionando, ¿no? Que no solamente es por la pandemia, después hay variables como la inflación, el tema del empleo, ¿de acuerdo? Y aquí también aparece el tema fiscal, que es uno de los más significativos, ¿no? Si a eso le adicionamos lo que pasa en el sector externo, pues bueno, tenemos un poco más de reparos. Y termino entonces acá con el análisis del sector externo. Básicamente la economía colombiana, aquí tengo datos desde el año 2000, había crecido, pero fundamentalmente lo que se ha denominado también en la literatura como el crecimiento con deuda. En este caso, deuda con el sector externo, ¿no? Una cuenta corriente deficitaria estructuralmente, cuyo resultado negativo, pues más alto, se presenta en el año 2014, alrededor del 6% del PIB, negativo, ¿no? Ese déficit de la cuenta corriente que necesariamente se debió ajustar en el marco de la terminación de ese ciclo de las commodities. ¿Cómo llegamos a la pandemia? Con un saldo de la cuenta corriente nuevamente en déficit que se redujo durante el año 2020, pero por algunas cuestiones muy particulares, ¿no? Por el hecho de que las importaciones al final disminuyeron, porque las empresas no transfieren la totalidad de sus utilidades, y un componente importante que ya se volvió estructural, ¿no? El tema de las transferencias corrientes, ¿no? Aquí están las remesas que envían los trabajadores desde los países desarrollados. Entonces, en esos términos, pues aquí también hay un elemento de preocupación en términos de ¿qué? Del financiamiento de ese déficit de la cuenta corriente. Durante los periodos, yo lo llamaría así, positivos, normales, la cuenta corriente ha sido financiada sin mayores problemas por la entrada de recursos por distintas fuentes, ¿no? Fundamentalmente inversión extranjera directa, pero también recursos de portafolio, ¿de acuerdo? Pero de ahí en adelante, esa situación no está clara. El año 2020 se dieron entradas por vía, los mismos créditos que obtuvo el gobierno nacional para el financiamiento de las actividades de pandemia y los elementos que coincidencialmente ayudaron a reducir ese déficit. Pero aquí ya empiezan algunos elementos que van a preocupar necesariamente, y es el comportamiento de esos flujos de capital hacia adelante, entendiendo el contexto externo en el cual estamos en este momento trasegando, por el cual nosotros estamos pasando. Entonces, esa es una preocupación importante, tiene que ver con el grado de inversión. Desde luego, ha habido un impacto también en términos del tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio en Colombia durante la pandemia pues logró afectarse significativamente. Nosotros tenemos valores que históricamente no los habíamos encontrado, cerca de 4.000 pesos por dólar. Este año acumulamos una devaluación en términos nominales, depreciación en términos nominales del 14%, ¿no? Ante un fortalecimiento del dólar, pues ahí están parte de esas preocupaciones. Aspiramos que este país, a pesar del grado de la pérdida del grado de inversión, se pueda seguir financiando, pero de todas maneras no deja de ser un elemento que genera preocupación, ¿de acuerdo? Hablo aquí de algunas perspectivas y con eso ya finalizo, ¿no? Entonces, les mencionaba al inicio, la economía colombiana se respira un escenario de bastante optimismo, una recuperación bastante acelerada, no prevista, ¿no? Se han ido ajustando los pronósticos por parte de todas las entidades. Teníamos un pronóstico inicialmente del 6% de crecimiento de la economía para este año, ahora el pronóstico es del 9.8%, incluso con las publicaciones que hace el DANE el día de ayer, nos habla ya de un crecimiento esperado de más del 10%,
¿de acuerdo? Lo cual sería pues bastante favorable para la economía colombiana, ¿no? ¿Cuál es la preocupación? Bueno, en principio hay que tener en cuenta de la base de la cual partimos. Entonces, aquí hay un efecto rebote. Y lo segundo, que en el año 2022, una vez esos elementos coyunturales desaparezcan, como puede pasar con el consumo, pues nuevamente vamos a crecer a tasas mucho más bajas. Lo segundo, la persistencia del desempleo, ¿no? Ese es un elemento importante, ya lo mencionaba, es estructural. El desempleo no se va a reducir tan rápido como si ha pasado. Bueno, no va a ser tan... no se va a solucionar el problema de una forma tan acelerada como si pasa con la producción, y entonces aquí también se tendrán que tomar medidas. Yo, digamos, planteo que las medidas deben ser más estructurales. El gobierno ha tomado algunas de tipo coyuntural, con ayudas a las empresas, con algunos beneficios para los nuevos trabajadores, pero ese sigue siendo o continúa siendo un lunar importante para la economía colombiana. Tercer elemento, el incremento de la inflación. No hemos definido la temporalidad de la misma, ¿no? Si solamente es un elemento de carácter coyuntural o se va a volver estructural, es decir, tendremos que acostumbrarnos a niveles de inflación mucho más elevados, ¿no? El cuarto elemento, la incertidumbre relacionada con la pandemia. Es posible que más adelante nuevamente nos enfrentemos a escenarios a los cuales ya se han tenido que enfrentar otros países de confinamiento, lo cual significaría ya un lastre para la economía colombiana y para los resultados que por el momento estamos obteniendo, ¿no? El quinto elemento relacionado con las últimas variables que ya mencioné. Hay algunos desajustes fiscales que todavía no se han resuelto porque son problemas de carácter estructural. El tema del déficit fiscal, que nuevamente el próximo año tendremos que tramitar una nueva reforma tributaria y atender esas demandas sociales, ¿no?, que se han venido presentando ya durante varios años. Protestas desde el año 2018, 2019, las más fuertes en 2021. Es un escenario de calma, pero que nuevamente se puede volver a activar. El tema de la deuda pública, que se mantiene en niveles elevados. El tema de las pensiones, que no es un aspecto de naturaleza coyuntural, sino que ninguno de los gobiernos pues no ha sido capaz de abordar este elemento desde el punto de vista estructural, con tres inconvenientes, ¿no?, o 3 puntos por lo menos por resolver. El tema de la cobertura, el tema de la equidad y el tema de la sostenibilidad. Nosotros en Colombia tenemos 2 regímenes, el de prima media y el de ahorro individual, con unos elementos y con unas, digamos, dificultades pues bastante importantes que todavía no se han resuelto. Y por último, pues la incertidumbre política que existe. Ya les decía, estamos en un proceso electoral en curso, ¿no? Elecciones legislativas para el mes de marzo y las elecciones para presidencia en el mes de mayo, ¿no? Entonces, durante este periodo vamos a estar en esa incertidumbre por lo que pueda suceder en adelante, pensando también los fenómenos sociales que se han dado en este país y las características estructurales que nosotros tenemos. Bueno, lo dejaría ahí. Muchas gracias y atento a sus inquietudes.